un tema, Dios mío, es que nosotros no sabemos mucho pues, de materia penal, que si el abogado aquí, que si allá. Nada prácticamente. Y de pronto empiezo a ver la conversación relacionada con modificaciones a esto llamado prisión preventiva oficiosa, que pareciera algo súper elevado en un término pues muy de derecho, pero es algo que nos afecta, o sea, nos toca a nosotros al final, porque pues, tiene que ver con ir a la cárcel. Pues por lo menos saber qué no hacer para no estar, ¿no? ¿Qué no hacer para no llegar, ¿no? Para no llegar allá. Sí, Entonces, pues le queremos dar la bienvenida al doctor Virgilio Tanús, experto en materia penal, porque hablar sobre una ampliación del catálogo de delitos, de entrada sabía que había un catálogo. Bueno, no es que fuera un catálogo. Sí, es un catálogo. Es un catálogo. De los delitos. O sea, yo agarro una hoja y aquí está el catálogo de... Por esto te pueden meter a la cárcel. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, desde 2018, que entró en vigor lo que llamamos el nuevo sistema de justicia penal, llamado como sistema acusatorio adversarial, se creó un catálogo en el artículo 19 constitucional. Y ese catálogo de delitos lo que implican es lo que llamamos prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Cuando a ti te acusan de ese catálogo de delitos, que normalmente son delitos de mucha gravedad, o sea, hablamos de delitos de secuestro, homicidio, feminicidio, violación, trata de personas, etcétera, narcotráfico, etcétera. Cuando te acusan por ese tipo de catálogo de delitos, la gran diferencia es que no existe una presunción de inocencia. Y esa es una crítica que se ha tenido a esta regla. Porque tú acusado bajo ese catálogo de delitos vas a tener que estar enfrentando todo tu proceso privado de tu libertad. Entonces, obviamente México ha sido ya condenado internacionalmente por la Corte Interamericana por la simple existencia de ese catálogo. ¿Por qué? Pues porque justamente atenta y afecta a todos los derechos humanos y la presunción de inocencia. La ONU incluso se ha pronunciado también y bueno, México no ha querido cambiar ese catálogo o no lo ha querido eliminar, pues justificándose en que es un tema de seguridad nacional y que pondría en riesgo el que pues, miles de posibles delincuentes estén en libertad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy grave ese catálogo porque hoy bajo las reglas del nuevo sistema, se va a escuchar raro lo que voy a decir, pero es perfectamente legal que una fiscalía te investigue por un delito supuestamente cometido por tu persona sin que tú tengas conocimiento de que se te está investigando. Es decir, toda la investigación es legal que se lleve a tus espaldas. Ahí no hay tanto problema que me investiguen a espaldas, siempre y cuando mi juicio lo pueda enfrentar en libertad. Pero aquí el problema es que la fiscalía te va a investigar sin que tú lo sepas y cuando la fiscalía considere que tiene elementos suficientes para judicializar esa carpeta de investigación, si tu delito es de ese catálogo de delitos de prisión oficiosa, se te va a girar una orden de aprehensión y tú, sin haber tenido conocimiento de la investigación en tu contra, se te priva de tu libertad y no vas a poder gozar de libertad durante el proceso. No he entendido nada. O sea, la presunción de inocencia, simple y sencillamente, no existe en ese catálogo, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que sospechen, ya te pueden llevar a detenido durante... Una de las ventajas... No, pero tiene que haber evidencia, ¿no? Es que aquí está el tema. Una de las ventajas de este sistema es un sistema que está inclinado a que efectivamente la fiscalía y el órgano de acusación pueda lograr sentencias condenatorias. O sea, la crítica del viejo sistema es que pues, nunca se condenaba a nadie. Ajá. Entonces, en este sistema cambia un poco la carga de la prueba y lo que hace en este nuevo sistema es que solo con indicios, no con prueba plena, con indicios de que uno pudo haber cometido un delito y que efectivamente uno es responsable de esa conducta delictiva, es suficiente para que puedas estar en presencia de un juez. Solo con indicios. Entonces, cuando hablamos de un delito de prisión oficiosa, imagínense lo grave, se me investiga a mis espaldas. El estándar de prueba de la fiscalía para que yo esté frente a un juez es mínima y solo con indicios puedo estar privado de mi libertad durante 2 o 3 años en un juicio. Ahí está, ya ves. Para que después me digan, oiga, usted es inocente. Para que te portes bien. Entonces, esa es la gran crítica. Para que te portes bien. Internacionalmente, la ONU, la Corte Interamericana, Comisión Interamericana, es decir, todos se han cansado de condenar internacionalmente a México, pero pues México bajo ese pretexto de es que no podemos soltar a tantos criminales, porque es un tema de seguridad nacional. Pero ese discurso, la verdad es que es muy perverso, porque no importa, aunque tu delito no esté en ese catálogo de delitos de prisión oficiosa, o sea, un delito de fraude, que pues no mataste a nadie, no secuestraste, no violaste, no es un delito de prisión oficiosa. De todas maneras, hay ciertas reglas para que, aunque esos delitos no estén en ese catálogo, tú puedas ser privado de tu libertad. Y son 3 reglas. Que si tu libertad no te vayas a sustraer de la acción de la justicia,
que con tu libertad no atentes contra la víctima o que con tu libertad no atentes contra la investigación. Entonces, evidentemente, cualquier líder de un cartel o cualquier cuestión de mucha gravedad, la verdad es que no tendría por qué la Fiscalía tener un problema para justificar que la persona se mantenga detenida, porque esos 3 supuestos perfectamente se darían. Claro, claro. Pero bueno, es todo un catálogo de 16 medidas que el Código Nacional prevé. Si te pueden poner un brazalete, puedes estar sujeto a un arresto domiciliario y enfrentar tu proceso desde domicilio. Te pueden retener el pasaporte, te pueden embargar cuentas bancarias. Es decir, el juez lo único que tiene que asegurarse es de que si tú estás en libertad, no te vayas a sustraer y puedas enfrentar el proceso. Y la privación de libertad durante la investigación y el juicio, pues es una cuestión, debiera ser una medida verdaderamente excepcional. El problema es que no lo está haciendo tan excepcional y ese catálogo del artículo 19 constitucional cada vez lo hemos ido ampliando, entonces va a acabar estando todo el Código Penal metido en el 19 constitucional. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien te señale con indicios de un comportamiento de los señalados ahí, porque aunque seas inocente, pues probar tu inocencia te va a costar varios años estando privado de tu libertad. Doctor, y esa es la gran crítica. Y aquí quiero regresar un poco al catálogo, además de esto de violación o de temas de homicidio, etcétera, feminicidio, ¿qué otros elementos del catálogo usted ha criticado o ha mencionado que ha visto? Justamente ha sido muy criticada una reforma el 31 de diciembre del 2024, en donde se incluye en ese catálogo los delitos, lo que llamamos de facturas falsas, ¿no? O sea, por factura falsa se pueden meter a la cárcel. Lo cual es muy complejo, porque a veces puede estar tú ni siquiera involucrado en el proceso. A lo mejor tu contador comete un error o se genera una factura donde no hay una materialidad que justifique ese trabajo facturado. Y a lo mejor no necesariamente tú tienes conocimiento del tema y puede ser susceptible de una investigación y una acusación procesal de esas características, lo cual es muy complejo, ¿no? Sí. Originalmente también venía en la propuesta la defraudación fiscal, esa se quitó, pero sí se quedó el tema de facturas falsas. Pero pues no siempre tienes tú o estás en condiciones de verificar si quien te manda la factura verdaderamente es una factura que está registrada correctamente y elaborada de manera adecuada, ¿no? Ahora con el registro de líneas, que existe la clonación o la identidad sintética, es decir, que utilizan a lo mejor tu CURP únicamente, pero con la foto de otra persona, pero ya lo que importa a lo mejor es la CURP. Ya podrías estar tú investigado por tu línea que fue utilizada o una línea por ahí y ya te pueden meter también en este catálogo. Sí, y la intención, me queda claro que la intención es perseguir lo que llamamos estas empresas fantasmas que se dedican a estar facturando. Pero si yo contrato un proveedor para que me haga un servicio y ese proveedor contrató a esa empresa fantasma para generarme la factura, cosa que yo no tengo por qué saberlo, y él es su estrategia fiscal, delictiva, pero esa es su estrategia fiscal, claro, pues nos puede llevar en el camino de una investigación de estas características, ¿no? Entonces es muy complicado. Y por eso ha sido tan criticado. Y si alguien fabrica indicios o no son claros, ¿cómo se defiende el ciudadano? Pues tendrás que denunciar delitos de falsedad en declaraciones, pero ese es el gran problema, que cuando a ti te acusan sin sustento, te acusan o te están armando, ¿no?, las pruebas, literalmente hablando, pues tú cuando te enteres es porque ya estás privado de tu libertad. Y tu margen de maniobra, pues en ese momento o te defiendes o acusas, pero ya la balanza está completamente en desequilibrio. Porque probablemente, o sea, nosotros hemos tenido audiencias donde el día 1 llegas con tu cliente, lo acaban de detener con una orden de aprehensión, acudes a la audiencia y te corren traslado con 35 tomos, 1000 fojas cada tomo, y tienes 72 horas para armar una defensa. Y hemos llegado a tener expedientes de 30,000 fojas. Y la fiscalía lleva 2 años investigando a tu cliente, a espaldas de tu cliente, y tú te estás enterando en el momento que ejecutan la orden de aprehensión, y tienes máximo 144 horas, es decir, 6 días, para plantear la defensa. Cuando además el juez, después de esos 6 días de debate, con que se mantenga el estatus de indicio, es suficiente para dictarle una vinculación a proceso y que se quede muchos meses privado de su libertad. Es decir, el margen de maniobra de la defensa es verdaderamente titánico en esos momentos. Y luego cuando el juez es de dudosa procedencia también ahora, porque ¿no? Todavía en el viejo sistema, que ha sido muy criticado, pero el viejo sistema no podía la fiscalía judicializar, es decir, no podía pedir una orden de aprehensión en tu contra sin antes haberte respetado esa garantía de audiencia en la fase de investigación. Entonces, cuando menos tú ya habías sido enterado de que se te está investigando y te podías haber defendido y la fiscalía resolver que no había delito. Hoy las fiscalías ya no citan a los investigados. Y es legal, o sea, la ley así lo permite. Entonces, una fiscalía que la ley le permite investigarte a espaldas, pues es muy condescendiente si te gira un citatorio. Normalmente no lo hace. Y te enteras hasta que ya eres judicializado. Les dije que teníamos que poner atención, sí, porque hay que estar muy atentos. Estoy platicando este tema que, bueno, de alguna manera sí
preocupa, pero también ocupa en sentido en el que tenemos que saber y conocer, sobre todo estar informados, porque pues de alguna manera, ojalá, digo, a que nadie le pase, también saber cómo actuar, qué hacer en ese momento. Es decir, si de repente llega alguien por nosotros y nos dice es que soy de la policía, soy de la fiscalía, en ese momento tenemos que tener ¿qué? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Cómo resolvemos? Si nos quieren detener. Sí, si nos quieren detener, por ejemplo. Bueno, en principio, si se está ejecutando una orden de aprehensión, ¿Pueden entrar a la casa? No hay manera de evitarla. ¿Pueden entrar a nuestra casa como si nada? Sí, normalmente la ciudadanía tiene la percepción de que si yo me quedo en mi casa, no se podría ejecutar una orden de aprehensión al interior, lo cual es falso. Cuando la fiscalía que está investigando o que obtuvo una orden de aprehensión o de captura en tu contra tiene sospechas de que tú estás al interior de determinado inmueble, entonces se le puede solicitar a un juez la orden de cateo. Y entonces se practica el cateo, que es literal, tocamos o tiramos la puerta si es necesario, para tratar de encontrarte al interior del inmueble. Lo cual es correcto, porque si no, bueno, pues todas las personas con orden de aprehensión, pues con que se quedan en su casa, pues jamás se podrían ejecutar las mismas. Entonces sí se podría ejecutar una orden de aprehensión, aunque uno esté al interior de un inmueble. Ahora, esa orden de aprehensión, ¿cómo se tiene que hacer? Porque hay videos, hay cosas en donde de repente se nota que unos tocan y es de, oye, venimos por fulanito de tal y pues, tienes que salir por tu propia voluntad. O pueden llegar y pum, romper con todo la puerta, entrar, no sé, y agarrarte sentado viendo la televisión y decirte, eres el brazo derecho de no sé quién y pum, te llevan. Sí, normalmente un juez tiene 3 instrumentos para hacerte llegar ante él y enfrentar un proceso. Uno es un simple citatorio, que ese pues, no tiene mayor problema, recibes el citatorio y lo atiendes. 2 es una orden que se llama orden de comparecencia. Eso es, se le instruye a la policía que te localice y te informe que tienes que comparecer. Y en ocasiones pues, te piden que te subas con ellos y acudas a la comparecencia. Pero te puedes negar a acudir con ellos. Es un derecho que tú tienes. Cuando es una orden de aprehensión, ahí ya no es pregunta, ahí ya no es por favor, ahí es a la fuerza. Hemos tenido temas en donde, por ejemplo, la gente no se quiere bajar de su vehículo. Porque además ocurre, la gente que ejecuta las órdenes de aprehensión, o sea, esos policías de esa área de la fiscalía, pues ni traen vehículos con torretas, ni están uniformados con el uniforme de las fiscalías, porque justamente están afuera de tu casa campaneándote, como llamamos. Claro. Pues tú no quieres pensar que tienes policías vigilándote. Entonces se ejecutan esas órdenes de aprehensión con vehículos normales, placas normales y gente vestida normal. Entonces la gente ha llegado a pensar que es un secuestro, sí. Lo cual pues también no es imposible de considerar en este país. Entonces hemos tenido a veces que llegar hasta con grúa y llevárnoslos con grúa hasta el reclusorio. Porque ahí no es pregunta. Y si tienes que romper una ventana para ejecutar la orden de aprehensión, lo puedes hacer. Es decir, ahí la ley te faculta, a la policía está obligado, instruido a ejecutar ese mandato judicial de ponerte en captura y detenerte e ingresarte con el juez. ¿Cómo identificas a ese civil que, pues, o sea, cómo ellos se al momento de contigo? ejecutar la orden, ¿Qué evidentemente se tienen que identificar. Nosotros, por ejemplo, cuando somos abogados de la víctima o del denunciante, que ya obtuvimos una orden de captura en contra de alguien, por esa misma razón también siempre como abogados acudimos a ese operativo o a esa detención también para identificarnos y explicarle perfectamente a la persona de qué se trata el tema. Pero y me regreso un poco. ¿Cómo se identifican? ¿Qué tenemos que ver o verificar de esa identificación? En principio, ellos se identifican como agentes de la policía de investigación. ¿Y cómo sé que es cierto? Y pueden dar una copia, digamos, de la orden de aprehensión para que uno, obviamente podrían estar falsificándolo. Sí, claro. En ese momento no vas a tener manera de verificarlo sí. hasta que veas a dónde te están trasladando. Y se supone que tendrías que tener derecho a hacer una llamada. Y en ese momento, pues llamarle a tus abogados para que también verifiquen tanto la existencia de que si hay una orden de aprehensión realmente, como para que también puedan acudir y acompañarte en ese trayecto, ¿no? Doctor, me está y que no se contando te una historia viole de terror. ningún tipo de derecho. En el momento que se identifican también existe esta leyenda de guarde silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Eso aquí existe o no? En Aquí ese momento te suben y se ejecuta, dos, tres apes y ellos te suben. simplemente su obligación es ubicarte, detenerte y ponerte a disposición del juez. Ya el tema de declarar o no, eso ya lo haces ante la presencia del juez. Efectivamente, tú como imputado en una acusación penal tienes derecho a guardar silencio. Y ese silencio no se puede interpretar en tu contra. Si tú decides declarar y declararás algo que te resulta perjudicial, por supuesto el juez lo puede tomar en cuenta para condenarte. Normalmente las estrategias de las defensas es que el imputado se mantenga callado y demostrar su inocencia más que con su dicho, pues con un bagaje de pruebas adicionales.
En lo personal, yo difiero y nosotros normalmente aconsejamos que la persona rinda su testimonio. Pero bueno, dependerá el asunto y la estrategia, ¿no? Pero sí tienen derecho a permanecer callados y no se puede interpretar en su contra, ¿no? Es una presunción de inocencia. Ahora, ¿este sistema fue exportado, fue inventado, o México? ¿Qué? Bueno, tenemos en México lo que llamamos... No, Emilio me volteó a ver de opina. Y es que no he entendido nada en los últimos 2 bloques. Teníamos, o sea, el sistema que teníamos en México era el llamado sistema inquisitivo mixto, que era un sistema completamente escrito. Y bueno, se decía que justamente por ser un sistema escrito, los jueces, si ustedes recordarán alguna audiencia de hace 20 y tantos años que ha sido transmitida, los jueces no estaban físicamente en las audiencias. Y en la sala de audiencias tú estabas con el secretario de acuerdos y son los que llevaban las audiencias y el juez simplemente meses después dictaba sus sentencias. De lo que veía. Hoy el nuevo sistema, que digamos copia un poco este sistema anglosajón, es que efectivamente todas las audiencias tengan que ser en presencia personalísima del juez. Ya esas figuras del secretario de acuerdos, ya esos intermediarios ya no existen. Lo cual eso, por supuesto, es algo positivo porque el debate se hace directamente en presencia del juez y ahora los debates son de carácter oral. O sea, ya no es un sistema escrito, sino es un sistema oral. Se supone que es un sistema mucho más garantista en donde la presunción de inocencia pues, es el pilar. El gran problema, o sea, lo cual es real, pero el gran problema es este catálogo de delitos de prisión oficiosa. Que a mi entender, y lo que hemos publicado los que nos dedicamos a esto, es que este catálogo de delitos hoy es mucho más violatorio de derechos y garantías que lo que era el viejo sistema, ¿no? Y obviamente este catálogo no existe en el resto de los países que tienen este tipo de sistema oral, ¿no? Entonces, eso sí ya es una adición muy mexicana, ¿no? Que ha sido muy criticada internacionalmente, ¿no? Porque existe la prisión justificada. Es decir, si hay elementos para considerar que tu libertad implica un riesgo para la víctima o para el propio proceso, aunque no estés en ese catálogo de prisión oficiosa, el juez podría imponerte una prisión preventiva. Pero ese es un tema que se tiene que justificar y la Fiscalía lo tiene que probar y lo tiene que debatir. El gran problema de los delitos de prisión oficiosa es que el juez no va a juzgar nada, no valora nada y la Fiscalía no debate nada. Con que ellos te acusen de ese tipo de delitos, inmediatamente se te aplica la prisión. Aunque tú demuestres que no vas a hacer un mal uso de tu libertad o que la víctima no esté en riesgo. Ese es el gran problema de los delitos de prisión oficiosa. Que el juez, aunque te considere buen tipo y buena persona, si estás acusado de ese tipo de delitos, vas a tener que permanecer detenido, lo cual es completamente violatorio. Doctor, pregunta Santiago que es la prisión oficiosa. Pero yo quiero contestar y me dice si me equivoqué, ¿verdad, por favor, doctor? Venga. Es la prisión cuando estás en un proceso sin que todavía estés ya sentenciado. ¿Es eso? Exacto, es antes de que se te declare culpable en una sentencia, o sea, todo el proceso previo a llegar a una sentencia, imagínate estarlo privado de tu libertad. Ya. Pues entonces no hay presunción de inocencia. Eso es, a lo mejor, digo, no sé si no existía ese modelo, esta forma, pero es lo que le pasó a Rosario Robles. Exacto. En el caso de Rosario Robles, su delito no era un delito considerado de prisión oficiosa. Sin embargo, el juez consideró que como aparentemente había unas licencias de conducir falsas, entonces el juez, su criterio fue, bueno, si esta persona tiene distintas licencias con distintos nombres, pues es alguien que en libertad podría complicar o comprometer la investigación. Y bajo ese criterio la dejaron muchísimo tiempo privada de su libertad. Lo cual, esas 3 reglas de no sustraerse, no incurrir en riesgo para la víctima o no incurrir en riesgo para el propio proceso, la verdad son muy subjetivas. Claro. ¿Cómo le demuestras al juez un hecho en sentido negativo? O sea, ¿cómo le demuestro al juez que no voy a hacer algo a la víctima, que no me voy a sustraer? Entonces, por eso hay este catálogo de medidas. El juez te puede poner, embargarte cuenta bancaria, quitarte el pasaporte, ponerte un brazalete para estarte monitoreando 24 horas, ponerte guardia nacional afuera de tu casa. En el caso, por ejemplo, que se estaba alegando de la gobernadora Maru Campos, ¿podrían aplicar algo así? Que la citaron a comparecer y entonces le decían que... Bueno, en este momento no, porque además ella al ser gobernadora pues tiene un fuero, lo cual implicaría que no puede ser sujeta a un proceso de carácter penal. Pero bueno, si de llegar a terminar su proceso como gobernadora y la investigación continuara y procediera esa investigación y la judicializaran, podríamos entrar en ese supuesto. Sopas. Lo cual pues es muy peligroso. Sí, claro. Pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Y bueno, pues sí, ¿dónde podemos, en determinado momento, si necesitamos, requerimos abogados
orientación, información, lo buscamos. Con mucho gusto. Nosotros la página es Tanús Salazar Azaola, es nuestro despacho, y con mucho gusto un servidor o cualquiera de nuestros socios los pueden ayudar. Muchas gracias.